A continuación vamos a explicar cómo se crea el archivo .pat para utilizar en el diseño de puesta a tierra en instalaciones de media tensión. Por ejemplo, vamos a dibujarnos un centro de transformación de dimensiones 5 metros de largo por 2 metros de ancho. Ahí tenemos la planta correspondiente a dicho centro de transformación. A continuación, nos vamos a crear un electrodo rectangular separado 80 centímetros de dicho centro y emplazado a una profundidad de 0,8 metros. Una vez que tenemos dibujado el electrodo, nos creamos una capa, por ejemplo, una capa denominada 50 y de un color determinado, por ejemplo, el verde. Eso significará que cuando asignemos el electrodo a dicha capa, estamos diciendo que tendrá una sección de 50 milímetros cuadrados. Es importante que si ese electrodo es una polilínea, la descompongamos en líneas. Ya tenemos líneas independientes. Vamos a colocar sobre ese electrodo en cada una de esas esquinas 4 picas. Dibujamos la primera pica de 2 metros de longitud. Y a continuación nos creamos una capa con el nombre de 14.5, D minúscula, 14.5, y de otro color. Eso significará que el diámetro de la pica es de 14,5 milímetros. Y esa pica la copiamos en cada una de sus esquinas. Es decir, tenemos un electrodo rectangular de cobre de 50 milímetros cuadrados, por ejemplo, aluminio, con 4 picas en cada una de esas esquinas de 14,5 milímetros de diámetro. Si queremos utilizar como medida adicional para evitar que se tengan o se produzcan tensiones de contacto peligrosas, pues podemos utilizar una cera equipotencial como medida adicional. Nos vamos a dibujar una cera equipotencial a 1,2 metros de distancia de la planta del centro de transformación, constituida por una polilínea en la capa 0. Y si queremos obtener, por ejemplo, la transferencia de potenciales que se produzca en el caso de que haya un defecto a tierra en el centro de transformación sobre un elemento metálico próximo al CT, nos dibujamos la polilínea correspondiente. Ahí la tenemos dibujada. Con lo cual tenemos el centro de transformación, el electrodo, la cera equipotencial y ese vallado metálico próximo al centro de transformación. Una vez que tenemos dibujado todo el centro de transformación, cargamos el archivo mayapat.fax. Escribimos el comando mayapat. En primer lugar, se nos indica que designemos los objetos. Marcamos
nos dice que ha encontrado 8. Los 4 elementos del anillo y las 4 picas. Pulsamos Enter. A continuación se nos presentan una serie de campos. El primero de ellos nos indica la distancia a la que calculará las tensiones de paso y contacto, 1 metro, que es lo reglamentario. A continuación nos indica la distancia adicional medida a paso. En este caso, por defecto, aparece 1,5 metros. Esto significa que establecerá una zona de a 1,5 metros alrededor bien del propio centro de transformación o bien de la acera perimetral, y en todos esos puntos calculará las tensiones de paso. Y por último, la distancia que queremos entre puntos, 10 centímetros. Es decir, cada 10 centímetros cogerá un punto del terreno y calculará los potenciales en los mismos. Aceptamos. Se nos dice que designemos los objetos de contacto. En este caso, la persona puede tocar el centro de transformación. Enter. Se nos dice los objetos de acera. Si no existiese, le damos Enter. En este caso, como existe, picamos sobre la acera. Nos dice que ha encontrado un elemento. Enter. Y por último, designar la polilínea para el vallado, polilínea o vallado exterior, donde queramos estudiar la transferencia de potenciales. Picamos. Nos dice que se realizará el cálculo para 7.875 puntos y que durará unos 30 segundos. Decimos que sí. Y ahora grabamos, por ejemplo, con el mismo nombre que el archivo. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Guardar. Ya tendríamos creado el archivo .pat.